Mi nombre es Teresa Trinidad Callejo Miranda. Tengo 64 años. Muy bien. ¿Usted ha vivido en el Tope toda la vida? Sí, toda la vida. En esta casa no. No, primero vivían de mis papás, luego que me casé ya me vine por acá abajo. Vivía arriba. Sus papás vivían arriba en... Arriba. Aquí vivo en Nueva York, pero vivían para ir más arriba. Una finca por allá. Ya. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? 9. Los 9 se criaron. Todos nos criamos, pero ya ahorita hay uno muerto. Solo habemos 8. Ya. Pero se criaron los 9. Sí. Y dígame, en aquel tiempo, ¿de qué se vivía? Mi papá tenía por ahí vaquitas, gallinitas, tenía cafeteras, cacoteras, él tenía finca. O sea, tenía una finquita. Claro, él tenía una finca. Ya. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de ir a la escuela? Claro, nosotros sí fuimos a la escuela. Primero aquí arriba en la Humedad, luego a San Isidro, ya luego a San Vicente, y ya estuvimos en la escuela. Uh-huh. Y dígame, ¿cómo era la vida con sus papás en la casa? Bien, lo único que de antes sí no era como ahora, que todo es ya, ahora es como más fácil y la vida a la vez fácil y difícil, porque de antes había más las cosas, no se escaseaba de nada, había de todo. En cambio ahora es más como difícil. De antes no había nada de celular, nada de televisión, pues de antes, por ahí un radio, los que tenían por ahí cómo comprar, compraban un radio, pero no había nada, no había nevera, no había nada de lavadora, nada de, por decir, licuadora, nada. Todo hacíamos, pero a la mano. Pues. ¿Y en la finca que pasaba algún estero? Sí, hay un Cerquita. rito ahí cerquita. Sí. ¿Y cómo iban a buscar agua? Se hacían pozos. Se hacían pozos para coger agua. Uh-huh. ¿Dónde? Buenas tardes. Digo. Buenas Vaya, tardes. cruza ahí. El niño es mudo, no habla. Buenas tardes. ¿Y este qué es? Es nieto, Es nieto. es un nieto. Me iba a quedar un ratito, pero no. Pero te pasaste de la hora. Sí. Muy bien, le estamos entrevistando a su abuelita. ¿Sí? ¿Qué bebita? ¿No cámara? Te van a tomar. Él es, no le gusta tomarse foto para nada. Ah, no, ¿eh? Uy, no, él cuando le dicen a tomarse una foto sale. Que ya me iba a llamarme. ¿Sí? Bueno, plantamos un minutito. Bueno, yo le preguntaba un poquito sobre los papás, porque a veces las personas tenemos distinto carácter. Y los padres anteriormente eran un poquito estrictos. Ah, claro, pues de antes no es como ahora que uno habla y habla. Antes decía, te pongo esa saliva y me llegas, y si se secaba la saliva nos castigaban. Uh-huh. Ahora no. Ya. ¿Y cómo era entonces con sus hermanos? ¿Jugaban? Sí, jugábamos, pero nosotros nos hacían hacer oficio, por decir. Nosotros a la edad de 10 años ya lavábamos, cocinábamos. No como ahora que... Ahora no se aprenden esos no, oficios. ya no, pues antes... Yo a mí me ponían un cajón para asar los verdes, o un cajón para lavar la ropa. Pero ustedes, ¿cómo hacían entonces los oficios? ¿Por turno? ¿Por semanas? Por semanas. Por ejemplo, la cocina, ¿cómo hacían? Una semana una, nosotros éramos 3 más grandes, una semana cada uno. Ya. ¿Y el resto de los oficios también? También. Por ejemplo, lavar. Lavar, sí. Un día lavaba la una, otro día la otra. Pero siempre como yo era la más grande, yo era la que más. Siempre el más grande tiene que hacer más. Ya. ¿Y con sus hermanos se llevaban bien entre ustedes? Sí, por ahí una vez que otra peleaban. Eso siempre entre hermanos, Sí. así suele ser. ¿Y en la escuela? ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo jugaban? ¿A qué jugaban? Jugábamos pelotas, jugábamos rayuela, todos esos jueguitos jugábamos. Eso, los cogidos que le decíamos de antes. Ya.
Y anteriormente había fiestas, festividades. Claro, todo el tiempo hacían fiestas en la escuela. Nos hacían jugar los sacos, nos metían unos sacos, nos hacían correr, nos daban un huevo en la cuchara, todo eso nos hacían hacer en la El escuela. huevo cucharavita. El huevo en la cuchara que lo ponían y nos hacían como patito caminar por allá. Que se le caía, el que no dejaba caer el huevo, ese ganaba. Ujú. ¿Y usted conocía a sus abuelitos? A mi abuelita sí, mis dos abuelas las conocí, pero mis abuelos no los conocí. Se habían muerto. ¿Y cómo eran ellas? ¿Eran con ustedes? Sí, nos llevábamos bien. ¿Se llevaban bien? Sí. Muy bien. ¿Cómo conoció usted a su marido? Uy, como él era de aquí, del mismo sitio, desde muchacho, estábamos en la misma escuela. Ah, ya. ¿Y cómo se enamoraron? Con cartas o se veían en las Con fiestas. cartas, porque nosotros no nos dejaban salir. Mi papá era bravísimo, a nosotros nos dejaban ir a los bailes. En el año una vez a un baile. Uy, los de antes eran bravísimos. Nosotros solo con cartas, porque ya antes no había ni teléfono ni nada. Con los alcahuetes. Sí, porque mi papá era bravísimo. ¿Y cómo hacían con las cartas? ¿Se las dejaban en un A veces lugar especial? En un lugar o hay veces ¿En una la era? persona. ¿O sí, dónde? Yo cuando tenía los trabajadores que habían en la casa, como había bastantes trabajadores, uno de esos trabajadores nos llevaba las cartas. Yo las daba en un puestito y ahí me dejaban la Y ahí carta. mismo, la respuesta. La respuesta, sí. Así. Ya. Ay, es que los papás de nosotros eran bravísimos. Porque siendo usted la mayor, Sí, mi papi era bravísimo. Bravo lo que se dice bravo. ¿y usted que se comprometió la primera o no? Yo fui la primera que me casé. Nosotros nos casamos. Ah, se casaron. O sea que se casaron civil y eclesiástico. Yo sí. Mi otra hermana, a ver, 3 nos casamos, 4 nos casamos civil y eclesiástico. 2 tías ya sí se fueron, no con los maridos. Éramos 6 mujeres y 3 varones. ¿No? Y los varones, 2 se casaron y uno nomás se comprometió así. Ujú. ¿Y a qué baile? Una vez al año iban al baile y Iba ¿a qué baile? Un era? baile donde el finado Darío Zambrano, ya se murió, que vivía con una hermana de mi papi. El que hacía velorio a San Pablo. Para San Pablo hacían velorio. Solo ahí me dejaba ir porque yo estaba de Madrid. Ah. Porque si no, ¿Y usted como madrina qué llevaba al velorio? los dulces. Los dulces. Los dulces. O sea que usted se pasaba unos días. Claro, haciendo Haciendo. una pome dulce para llevar al baile. No. Repartirse. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, jóvenes? ¿Cuál es la importancia de la pareja en la organización familiar tradicional? Llevarse bien, tener comunicación, porque si no hay comunicación, no hay confianza. No hay nada. Y usted ve que eso es importante Claro, porque en la práctica. si no hay confianza, pues como que no hay nada. Yo tengo 45 años de casada. 45 años ya, ¿eh? A ver, me casé de 22 años y tengo 64. Claro, O 42. Ya, Ujú. 42 ya. 22 años. A los 22 años me casé. 42 años. ¿Y cómo es importante la educación de los hijos? Uno tiene que saberlos educar porque si usted no los hace hacer caso, los niños se van por un mal camino. Pero gracias a Dios mis hijos todos, a mí mis hijos todos me ayudan. Solo el que no crié yo, ese sí me dio. Yo lo quito, ese lo crió mi papi con mi madre. Usted sabe que dice unos muchachos criados de abuelos me dio. Sí, el mayor me lo criaron mis papás.
Los otros sí los quería. Pero mis hijos todos, solo una vive aquí en San Isidro, los otros todos viven en Guayaquil. Pero mis hijos a mí económicamente me ayudan. Ya. Yo estoy enferma y seguían me van mandando plata, mandando remedio. Para que mis hijos sí. ¿Cuántos ha tenido usted? 6. 6. 4 mujeres y 2 varones. Y aquí cerquita solo hay uno, Uno que está aquí en San Isidro. en San Isidro, nadie La más. última está La en San última. Isidro. Los otros todos están en Guayaquil. ¿Y Tiago de quién es? De una que está en Guayaquil. Ah, o sea que él está viviendo con Él usted. vive aquí, sí, pero ya este otro año sí que la mamá se lo vive. Ella trabaja y estudia, está en la universidad, pues entonces. Pero dice, este año ya se lo va a llevar. El otro año ya. Este año me lo va a dar. Pero él no se quiere ir. Y Tiago que está aquí en la escuela. Sí, está en la escuela de clase. ¿Y usted antes en su tiempo libre qué hacía? Yo cosía. Cosía. Yo cosía toda la vida. En la edad de 14 años cosía. Ahorita ya no coso porque ya no veo. Yo cosía. Con eso era que me mantenía. Yo para tiempo que había fiesta yo me amanecía cosiendo. Y antes la gente hacía coser, pero ya ahora es que todo es acabar. Sí, pero antes todo el mundo hacía coser. ¿Y cuando se casó usted dejó el trabajo o también seguía? No, yo seguí trabajando. Sí. Yo seguí trabajando. Hasta hace como unos 5 o 6 años yo cosía y ahora es que ya no. Ya sufro de la columna, ya no puedo estar demasiado rato sentada. Y antes cuando salían, por ejemplo, al centro, ¿cómo lo hacían? Porque dicen que la carretera... A no- caballo, A caballo. en caballos. ¿Pero la carretera era así o...? No, era... No andaba, solo andaban los carros en tiempo cuando ya abrían las carreteras, pues no había como ahora todo el tiempo. Yo tenía que salir a caballo hasta la Mata de Plata. Ahí, ya cuando había carretera ahí, porque antes era hasta San Isidro que había que ir a caballo. No había carretera. Había, pero solo de verano. La de invierno no. Todo era a caballo. Y del tope a San Isidro siempre era por acá, Mata de por la Plátano. Mata de Siempre, Plátano. por la humedad y Siempre, Mata de sí, Plátano. Sí, 2 horas uno se hacía a caballo. De aquí a San Isidro. De invierno era feísimo, puro lodo. Con los enfermos, ¿cómo hacían? Con los enfermos en hamaca. En hamaca. En hamaca. A fuerza. A fuerzas. 4 iban cargando como una hamaca. Y los enfermos no los curaban en las casas. Ya, Hacían sí habían curanderos así, pero ya cuando era un enfermo más de gravedad, pues había que sacarlo. Lo llevaban allá afuera. Claro, así fue a San Isidro, a Chona, ahí. ¿Y usted no conoce alguna planta medicinal así que curaban a la gente siempre típico en la casa? Sí, por ahí esa verbena es buena para los gloriaditos. Por decir para la diarrea, el oreganón es buenísima para el vómito, el oreganito. Todas estas plantitas uno se hacía por ahí sus gloriaditos. El gloriado de verbena, como para Para qué? la gripe, para todo eso. La fiebre también. Sí. Por decir, cuando estaba demasiado tos, nos daban ajo machucado con cebolla y leche hervida. Eso para la tos. Y eso le daban el ajo machucado con cebolla y leche hervida. Lo dejaban con ¿De mañana, de noche o cómo? ¿De mañana o de noche? O de noche, lo mismo daba. Sí. Sí, nos hacían hacer los bajos de hojas de naranja, de guanábano, de cilantro en pozo. Todo eso nos hacían los bajos y eso era buenísimo para el frío. Y eso tomaban calentito. No, nos hacían el No, bajo. el bajo. Hervía un agua hirviendo, ponían aquí sentado en un tronco y ahí uno se arropaba con una colcha. Ya. Ya. Eso era Y los todo el bajos. hervor. Claro, no, ahí uno Usted- salía como que se había bañado. Claro. Todo está Y respiraba también el vaho, claro, ¿no? todo eso. Y eso se hacía bien para los resfríos. Todo. Aún ahora se hace eso. Claro, los bajos Sí. de plantas. Claro, solo que ahora, bueno, pues hay que buscar las plantas, porque anteriormente estaba más fácil. Yo Creo. creo que si hay esas plantas hay por aquí bastante. Sí. Muy bien, hierba luisa, la empleaban también, Para hacer gloriadito, para tomar, porque a veces uno le quitaban el café y uno tomaba un té de hierba luisa. pero no la empleaban, yo que sé, como para dormir, para Para dormir siempre la lechuga era que nos hacían. lechuga. ¿Y En como ensalada. en ensalada? Sí. Simplemente comiendo Sí, solo lechuga. comiendo lechuga, sí. Porque yo siempre he tenido ese problema así que me desvelo, pero ya
Un señor una vez me dice, come ensaladita de lechuga. Y dice, yo cuando ya si no me desvelo, yo me como una ensaladita, unos 2, 3 días y ya. Duermo tranquilo. Y para los nervios, por ejemplo, ¿tenían alguna recetita, alguna planta? Yo una vez estuve con nervios, a mí me recetaron que tomara whisky. Yo me tomaba unas copitas de whisky. ¿Qué hago? Y ahora ya me dejaron ya no. O sea que ya le quitaron el whisky también. Ya no, solo era cuando me daban los nervios. No era que tomaba de continuo. Hay que tomar whisky cuando no me nervios. Se emborrachan también. Pero es que uno no tomaba bastante, por ahí una copita. Una copita no era la receta. Bueno, ¿Y usted cuántos hermanos dijo que tenía? 9. 9. Somos 9 nosotros. Ya uno se accidentó una vez en San Isidro. A los otros estamos todos vivos. Y antes decían que había así esas enfermedades. ¿Cuáles enfermedades eran así que llegaban? Y siempre más ha sido la gripe que toda la vida ha habido. Y ahorita esa gripe todo el mundo casi anda con gripe. Y en ese tiempo no había así como ahora que hubo ese COVID. La pandemia, no, de antes no había esas cosas. bueno, antes había la fiebre amarilla. La fiebre amarilla, eso sí, la viruela, el sarampión. Eso. ¡Tiago! ¡Tiago! Deja de estar volando. Como el alcohólico. Sí, el cólico, sí. El colerín le El llamaban. colerín. Sí, papi siempre le daba ese colerín. ¿Y cómo atajaban el colerín? Y por ahí con gloriaditos que se hacían de montes. Yo ya ni me acuerdo qué gloriadito, pero mi papi sufría de eso. Papi siempre le daba unos dolores que clamaba, que era el colerín, le decían que era colerín. Bueno, ¿y los partos cómo le tocó a usted? Los partos, terrible, porque no es como ahora que usted va al subcentro, le pone una inyección, le van dando de antes no. Uno no iba al doctor, no paría en casa con las comadronas, decía uno, las parteras. Con las parteras. Yo todos mis partos parí con mi suegra, y era partera. Ah, la suegra de usted Sí, era partera. era partera, yo estoy con ella parí todos los 6 muchachos que yo. Y ella vivía aquí mismo en el Sí, tope. aquí en la casa de adelante. Ah. O sea que estaba bien cerquita para atenderla. Y ningún problema tuvo nunca Nunca tuve problema. en los partos. ¿Y los bautizos qué importancia tenía? Sí, yo mis hijos todos los bauticé. ¿Los bautizó Sí. temprano? No, chiquitos, todos Todos. chiquitos. Solamente el 2 bauticé que ya tenían como 6 añitos, 5. Las 2 últimas, esas sí, pero los otros chiquitos. El padre Juan Ramón bautizó aquí en el tope, aquí en la capillita de ahí. Bauticé 2 bauticé en Simón Bolívar, otro bauticé en San Isidro y otro bauticé en San Vicente. Y para buscar compadres, ¿cómo hacían? Y ahí buscábamos por ahí los compadres, los padrinos. Yo del mayor, el padrino fue mi papá con mi hermana. La segunda que tuve fue mi hermano con mi mamá. La tercera sí busqué a un tío. Y ya la cuarta busqué a la Merle, que sí la han de conocerla, que iba por ahí en un carrito. Esa es la madrina de la cuarta. La otra busqué otro. No, esta es la quinta. Al cuarto busqué un tío mío de San Vicente con la mujer. Y a la otra busqué a la Merle con el hermano, por acá con el compadre Oscar. Y a la última sí busqué a Samantha, que es el padrino Samantha. Ah, mi hermana es. Y el padrino es un sobrino mío, un hijo de Arturo, del Casa Grande. Ya se murió Arturo. él. Ese que está ahí en una foto. Ya. Él ya se murió. Ujú. ¿Y su familia antes a qué se dedicaban? Por ejemplo, hay familias que se dedican a vender maracuya. No, de antes no había la maracuya. De antes había café y cacao. Y ganado. Mi papi tenía ganado, tenía cafeteras y tenía cacoteras. Tenía una finquita como de unas 100 y pico cuadras. ¿Y antes cómo era la relación entre la familia?
se llevaban Antes uno bien. se llevaba bien con toda la familia, y por decir para los tiempos de Semana Santa, un día se pasaba en una casa, otro día en la otra, y ahora ya no hay nada de eso, y ahora es todo diferente. Y antes hacían esos 12 tipos de comida que En hacían. la casa hacíamos Más. 16 comidas hacíamos, para tiempo de Semana Santa. 16. 16 comidas se hacían, de todo un poquito. Y sí se acuerda de las 16 comidas, porque hasta eso es difícil acordarse. Sí, había graniaditos de frijol, sopita de frijol, estofadito de achocha, caldito de agua, ensaladita de chocolo, Caldo de chocolate. y caldito de chocolo también se hacía, sardina, atún, el atún lo hacíamos con papa, las sardinas se hacían picantes de yuca. De pronto ya unas no me recuerdo, pero se hacía la tortita de chocolo, se hacían empanaditas con queso, se hacía el pescadito, el camaroncito, nosotros hacíamos 16 clases de comida. Que esa mesa se llenaba llenita. No, en esos tiempos no se comía tanto. No había veces ni dónde poner de tantas cositas, la ensaladita, el pepino, todas esas cosas. ¿Y cuánta gente venía? Y toda la familia. Toda la familia Toda se la juntaba, familia, pero- todos nos uníamos en una casa, un día en una casa, desde Eso el es. miércoles empezábamos, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y- Y ya el sábado y domingo eran las gallinas, pues los chanchos. Sábado y domingo. Sí, allá por el sábado de gloria, domingo de Pascua, y ahí sí se comía carne de gallina. ¿Y qué domingo de Los Pascua? miércoles, ahorita? jueves y viernes eran las cositas de verdura. Ya. ¿Qué domingo de Pascua? Domingo de Pascua. En la casa sí se hacía todas esas cosas, los manjares, todas esas cosas. Y entonces el miércoles comenzaban en una casa, Y el jueves jueves en la otra, Pero me sí. quedé mi tío más. Un día el del abuelito, otro día el del otro hermano de mi papá, y así. Como 5 casas andaban. Así pasaba. Pero nos uníamos en todos. Ya. ¿Y los altarcitos? ¿Tiene usted un altarcito aquí en la casa? Sí, sí, como ¿Qué santitos tiene? un poco santito, ¿eh? San Pablo, San Ramón, Alcisita. Sí tengo algunos santitos. San Ramón, Señor de la Buena Esperanza, sí tengo algunos santitos. La Virgen de las Nieves. ¿Y les prende alguna velita de vez en Claro, cuando? sí, yo les prendo la velita casi todos los días. Siempre he Ahí sido donde el católica. pato Juani. Ya se le viene. ¿Y también le rezan a algunos de los santos? O... Bueno, yo por ahí unas oraciones, porque en mis tiempos sí me aprendí el rosario, pero ya, después se me olvidó. ¿Y qué oraciones sabe usted? Por ahí unas pocas. De antes, los papás de nosotros nos hacían aprender los rosarios, pero ya se nos olvidaron. Porque hasta mi hermano, el que vive allá, él sabía rezar, hasta en velorio rezaba. Pero ya ahora ya no. ¿Y usted le está enseñando a Tiago alguna oración o no? Por ahí. Quiero ir un ratito. No, no va a ir a ningún lado. Tiene que repasar las tablas. No me hago. Bueno, ¿y qué me dice de la situación de la Yo ya mujer? he hecho deberes, pues. ¿Cómo considera usted que estamos tratando a las mujeres ahora? ¿Si es mejor que antes? ¿Peor? Ay, ahorita está peor con esa droga. Esos hombres quieren matar a esas mujeres. Porque ahorita se oye puras cosas feas. De antes no había tantas esas cosas. ¿Pero anteriormente existía el machismo? Claro que existió el machismo, sí existía. Sí existía. De antes creo que tal vez era peor Más. que ahora, más que ahora, porque... Pero bueno, las mujeres que se dejaban, porque yo nunca me dejé de mi marido, porque le digo, no. Todos tenemos el derecho de... Claro, No que solo él va a ser que mande, pues no le parece. claro. Así es. Pero anteriormente como que no había... Solo era el hombre que podía Eso mandar. es. Porque yo sí me di cuenta, porque en mi casa mi papá era el que mandaba. Y él decía, mami, no, pues así no es, pues. Todos tenemos derechos, pues. Si usted piensa una cosa, yo tengo que pensar otra Claro, y vamos a es- compartir. Y es marido y mujer. Claro. Pero de antes no, lo que decían, y aún todavía. Yo tengo un cuñado que es así, que solo es lo que él, le digo a mi hermana. Julio. No, así no es, le digo, todos tenemos derechos, no solo él. O sea, usted considera que Que todos o sea, que ahora está, en ese sentido está mejor.
la cosa, ¿no? Como que Claro, pero ya lo que se hay sabe más todavía- igualdad en la pareja sí, ahora. pues, sí, porque de antes solo mandaba el marido. La mujer no valía nada. Y usted sí ha oído casos de, yo qué sé, de violencia contra Familiar. las mujeres, familiar, Claro que sí. hay violencia bastante, verbal, sí, física, sí. De todo se escucha. de todo se escucha. De todo se Y escucha. todavía hay. Todavía sí. Pero lo que más se escucha ahora es lo de, usted decía, lo de la droga, ¿no? La droga es que nos tiene perdido. Yo digo que la droga es que hace pasar tantas cosas. De antes no se escuchaba tantas las cosas que se escuchan ahora. Que de antes no había esa droga. Ujú. Jóvenes, anteriormente, ¿cómo curaban el mal de ojo? Yo. Sí, curaban los guiados. Cuando se enfermaban los niños, los curaban de guiado y sí se componían. Porque sí existe lo. Hay gente que no cree, pero sí existe, yo digo. ¿A usted sí se le han enfermado de ojo? Sí, a mí sí. ¿Y dónde los llevaba usted? Y hay veces a San Isidro, a veces por aquí. Había un señor que curaba acá arriba, don Ricardo Anzul. Ese señor sabía curar bien los guiados. Todavía está vivo el viejito. Está viejito, pero todavía está vivo. ¿Y culebra ha habido bastante por aquí? ¿O? Claro, por aquí hay bastante todavía. ¿Todavía hay? Todavía hay bastante culebras. ¿Y cómo han hecho cuando Y las matan cuando había picados de culebra? ¿A dónde los de llevaban? los curanderos por ahí, de San Isidro. Los señores que curaban. Yo una vez me le picó a un hijo una culebra y otra es el curandero aquí. Y sí me lo curó. ¿A quién le trajo? Ya se murió un señor que llamaba Liberato. Ya. Vivía arriba en el 27. cerro, pero ya se murió ese señor. Liberato vivía en Por aquí arriba en el cerro. Cerro. ¿Eso es por la industria o dónde? Sí, por allá. Por allá. Sí, por allá. Por allá vivía ese señor. Ahí se mordió culebra en toda la noche y no había que dejarlo dormir. O sea, había que mantenerlo despierto. Despierto. Era peligroso Sí, es que, peligroso que se durmiera. que se duerma porque sí, ahí se nos empeoraba. Sí, nos amanecíamos ahí conversando porque Para que no- para que no se durmiera. Sí. Ya. O sea que era peligroso dormirse. Sí. Muy bien. ¿A usted qué le parece? ¿Por qué hacemos bendecir el agua? No sé. ¿Ustedes usan el agua bendita para alguna cosa? Así, para salpicar en la casa o para cuando hay algún enfermo. Ya. ¿Y las velas también las saben bendecir a veces? Sí, también. Ujú. ¿Ustedes celebran algún velorio aquí en la casa o...? No, de vez en No, cuando así, cuando ofrecíale a un santo, sí he hecho velorios, pero no es que todos los años. Pero ahí ¿cómo hacen? ¿Le ofrecen a algún santo? Algún santo por alguna cosa uno le ofrece y ya hace el velorio. ¿Y es todo tipo de velorio o es simplemente, yo que sé, engordar un chancho? ¿Cómo hacen? No, yo cuando he hecho el velorio los he hecho con gallina, pero no. Con gallina. Sí, con gallinas nada más, pero no. Pero así con poquita gente. Con poca gente, yo no invito. Aquí al frente se hacen unos velorios 2 noches. ¿2 noches? 2 noches. En San Pablo. Matan 2 chanchos a veces. Llega hartísima gente, pero velorio bailado. Con baile. Ya. Sí, ahí se hacen. Bailorio. Bailorio, sí. Ahí se hacen unos velorios que son velorios de verdad. Ujú. Mis papás sí, cuando estaban hacían unos velorios de San Antonio, sabían hacer todos los años. Eso se hacían todos los años. Su papá hacía San Antonio velorio. De San Antonio sin velorio. ¿Y ahí cómo hacía? ¿Invitaba Sí, invitábamos a la vecindad? a todas las vecindades por ahí. Sí, llegaba bastante gente. y engordaba algún Sí, puerquito? con chanchito, a veces con gallinitas por ahí. Pues. Y rezaban a San Antonio. Sí, cuando había quien rezara, rezaban. Cuando no, nomás hay veladito. Pero nunca era baile, solo velorio.
con su papá solo velorio. Solo a mi papi no le Nada, nunca, a mi nada. papi no le gustaba tomar. A él nunca tomó. No le gustaba tomar. Entonces solo era velorio. Ya. O sea, eso quiere decir que si hay baile hay que tomar, ¿o cómo? Y la gente por aquí sí que les gusta tomar. Pues. La gente toma bastante. En los bailes, sí, ya comienzan a tomar. En cambio, cuando es solo Solo, velas... hasta en los velorios sí toman, pero mi papi... Ya, pero sí, mi papi en su nunca, casa nunca. No, mi papi nunca... Y dejó eso la tomar. gente que iba a la casa ya Ay, sabía. que veía si estaba tomando, le decía, aquí no es cantina. Papi no dejaba tomar. Si alguien estaba tomando, ya le decía que no se fuera o dejara de tomar, dos cosas. Él nunca dejaba tomar. Ya. Y díganme una cosa, y en tiempos de su papi, ¿cómo les castigaban a ustedes? Nos castigaban con el bollerito. Un bollero nos castigaba. Tenían bollero de cuero de vaca Cuero de vaca, sí. y les daban Duro, duro. Esto pica durísimo. Tiago, ¿pica o no pica? Yo sí le doy a él Sí. con el cuerito de vaca. ¿Y cómo le daban? ¿Cuántas veces? O 3 nos dábamos, 6. Tres. Cuando era la cosa era mucho, eran 6. sea, cuando era mucho, 6 6 bollerazos. bollerazos nos daban. Sí. ¿Y qué? ¿En la espalda? ¿En la En la nalga? ¿O cómo? espalda, en la nalga nos daban. ¿Sí? De antes, los viejos de antes sí sabían pegar, no como ahora, que ahora nomás que uno los toca. ¿Y qué tenían? ¿El bollero ahí a mano Ahí, siempre? ahí en el colgadito del clavo. Ahí estaba el bollero, sí. ¿Y qué decían? Tráigame el bollero. Y nos mandaban al bollero, traigan el bollero y arrodíllese. Y arrodíllese. Era duro. Sí, de antes no es como ahora. ¿Y usted no sabe así amorfinos o No. esos juegos de rueda que hacían No, antes? no, yo eso casi no. Nunca me gustó. Los chihualos. Los chihuahuas nunca me gustaron. Es que no le digo que mi papá, nosotros no nos sacaba. Y historias, cuentos. Tampoco en su casa no les contaban. Mi papi sí, él sí contaba por Él- cuentos. Él sí, él pero- sí, a él le gustaba contar a él sí le cuentos. gustaba contar cuentos, pero yo no. ¿Y ustedes no aprendieron? No. Ninguno es cuentacuentos, ninguno de los hermanos, No, nada. nosotros no. Mi papi sí se ponía a contar por ahí unos cuentos, pero no. Nosotros no. ¿Y qué tipo de cuentos les contaba? Por ahí unos cuentos, yo ni me acuerdo. Pues les contaba, yo qué sé, del diablo, del tío conejo, De los conejos, siempre el tío zorro, con el tío Cheque. Eso, sí, del tío Cheque, del tío eso, Conejo. sí, eso siempre nos contaba. Se ponía ya a contar. No, nosotros nunca, no. ¿Y qué juegos se acuerdan así que jugaban antes? De esos tradicionales. La rayuela, esas cosas. No, nosotros casi nunca. No, En la escuela, nada. Ahí no le digo que jugábamos, era esa rayuela, jugábamos pelota, por ahí. Las gallinitas ciegas, ese, pero Eso recién hoy jugamos. a juego. jugábamos, gallinitas ciegas. Sí. Hoy estaba lloviendo. Ustedes decía que tenían cafetales Sí, mi papi tenía café. y no tenían que traer gente para coger el café. Claro, venían gentes de Charapotó, en la casa siempre había. Para dar de comer a esa gente como... Ahí se le daba de comer a todos. Pero- Ahí se venían a quedar en la casa. Sí. En la casa siempre había 20, 30 trabajadores ahí. ¿Y ahí cómo hacían? Para desde el desayuno, por ejemplo, que tenían que amanecerse. O... Y bueno, ahí no, en los tiempos nosotros levantábamos 5 de la mañana, 4 de la mañana, rallar maíz para hacer tortillas, o se les hacía panes de almidón, o se les hacía queso, salprieta, todas esas cosas, maní. De verdad que ahí de antes no eran 3 comidas, de antes eran 4. 4. 4, porque esos moledores de café ya a las 10 de la noche había que darles otra comida. Otra vez. Sí. Yo sí me tocó todo eso. Hacer esas salprietas, eso. De antes se tostaba el café, no era que uno compraba, pues antes había que tostarlo y molerlo para pasar. Yo antes cocinaba Y en los hornos, porque de antes no había cocina. Solo era en el horno que se cocinaba. Y tampoco había molino. Molino había de mano. Bueno, De mano nada más. mano, nada más. O como ahora que usted el maíz lo lleva a moler a la moledora y hace las tortillas. Pues de antes no, había que rallarlo y pasarlo en el molino de mano para hacer esas tortillas.
Nosotros cuando íbamos a la escuela, yo me levantaba a 4 de la mañana a rallar el maíz para dejar hecho el café para los trabajadores. A las 6 de la mañana y ese café ya estaba. Porque nosotros ya a las 7 teníamos que irnos a la escuela porque a las 8 entrábamos. Íbamos arriba a la humedad, de acá abajo, pero nosotros íbamos por acá. Y no tenían atajos, sí. No, Para ir a la humedad. no, pues íbamos a Tenían- pies. A pie, pero Sí, por allá íbamos. Ya, ya, Subíamos esas No lomas hay un atajo también. y íbamos a pies. y allí en la finca cuando venían los charapotos para la hora de comer, ¿cómo hacían? Ahí Les llamaban Se le llamaba, se le daba 10 en cada mesa, pues se hacían hasta 5 mesas, 5 mesas. porque se comían 10 y ahí los otros 10 después. Eran bastantes. Ya. Mi papá compraba todo compraba por quintal, allá nunca, no como ahora que se compra unos libritas, allá no, allá mi papi toda la vida por quintal, todo era por quintal, la harina, el almidón, y me las compraba por cajón, ese de antes el quere por tanque, todo se compraba por mayor, nunca compraba por libra, todo era por mayor. ¿Y antes con qué se alumbraban? Con lámparas Lámparas. de quere. Las hacían aquí mismo. Aquí vemos, se compraban, habían hechas también. Y por decir, cuando se hacían los bailes, se hacían unos candiles de caña. Se le metían unas mechas de trapo y ponían uno en cada esquina. Como antorcha. Sí, con eso. De antes no había luz, pues. Ya después vinieron las Petromal, los motores, ya. ¿Y antes qué comidas típicas tenían? Que ahora ya no se ven, así que hacían antes bastante. Y aquí siempre más ha sido las gallinas, pues todavía Todavía. existe, claro, pues todavía existe. Los gerencitos de maíz, las sopitas de berro. ¿Y a usted siempre le gustó cocinar así? Yo sí, yo toda la vida he cocinado, toda la vida. Lo que no me gustaba era lavar. No era que no me gustaba, no porque yo desde muchacha, nosotros le lavábamos a todos los trabajadores ahí. Yo empezaba a lavar 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Le digo, los papás de nosotros eran brutos, le digo, ¿por qué nos hacían lavarle a esos trabajadores, pero ni siquiera el jabón compraban? Ni siquiera el jabón. Todo había que poner y nunca daban nada. Y yo digo, los papás de antes eran, digo, brutos, porque lo hacían uno trabajar era mucho. Porque nosotros sí hacíamos los oficios. A las 10, 11 de la noche nos íbamos acostando. Y 5 de la mañana levantan. 5 horas de mañana. ¿Y el jabón lo tenían que hacer ustedes o compraban? Lo compraban. De antes se sacaba también ese sello, el sello rojo. Con el sello de rojo, piñón, claro. de piñón. Eso también sacaba. Pero también mi papi compraba por caja de jabón. Porque él compraba por cajas. Pero yo le digo, ahora que de antes no había ni cepillo, ni lavadora, los cepillos eran las hojas de maíz o las tuzas, imagínense. La tusa. Eso, con eso era que traían. Y de antes no era ropita suave, pues eran las gabardinas que había. Mi papi le gustaba ponerse unos pantalones cremita. Oh, y eso. Crema. Cremita, eso para Eso. lavar. Sino que antes se almidonaba, se ponía Sí, el claro. azulejo, todo eso. Digo, yo, a nosotros sí nos tocó dura la cosa. Y ahora es que todo es fácil. Pero lo lavaban en las casas, iban a los estelitos. Yo en la casa, nosotros vamos en la casa. Ya a fogar si nos íbamos al río, a fogar la ropa. Y ahora ya no, pues ya era con la lavadora, pues. Bueno, yo como siempre sufrí una enfermedad, a mí me dio como una alergia. Y ya después yo ya no lavaba porque se me pelaban las manos, se me dañaban todo. Yo aún ya después cuando me casé yo ya no lavaba, yo mandaba a lavar porque no podía lavar. Y ahora como es en la lavadora, pues ahí sí lavo. No fácil. O sea, ahí sí es fácil. ¿Y antes en las casas llegaba el agua o tenía que...? No, había que subirla del río. De antes no había como ahora que ya usted nomás coge la llave y abre y ya. No, de ¿Y antes, cómo hacían para subir? a caballo. Allá nosotros vivíamos primero adentro y se subía el agua de un pozo a caballo, en barriles de esos de madera. Las marimbas usted las conoció. Sí, las marimbas de caña. De caña. Sí, todo eso utilizaban para subir ese agua. Para los trabajadores no llevaban agua como ahora en botellas, sino que en los mates, en bototos le decían. Los bototos. Sí.
Bueno, ¿qué le parece a usted? ¿Cuál es la importancia de Dios, de la Virgen, de los santos en la vida de nosotros, de las personas, del recinto? ¿Quién viene por allá? Señores, ¿Cuáles? no sé. Es importante Diosito, Claro que es importante. No me robo. ya. ¿Y por qué le dan tanta importancia a San Pablito? ¿Por qué cree usted? Porque dicen que él es el santo de las culebras. Por aquí dicen todo eso, que ese santito es el que nos protege de las culebras. No sé, ¿será verdad o será mentira? Sí, bueno, eso es la creencia de la gente, ¿no? Y usted dice que en su casa los chihualos, No, eso, ella nada. No. No celebraban la Navidad, No, ustedes de ninguna no, manera. nosotros de ninguna manera celebramos. Nada. No, Ni- solo que nos dejaban, hacían poner los zapatitos para dejarnos los regalos. regalitos, sí, después no, nada. No como ahora, que ya se hacen los pesebres, el árbol de Navidad. Ya cuando empieza el mes de diciembre ya se ponen los árboles de Navidad, pero de antes no. No, nunca nos acostumbraron. O sea, con el niño Dios ustedes no hacían No. ni cantos, ni chihualos, No, nosotros no. Por aquí abajo sí. ni lo escondían. La gente sí, por acá abajo sí. Pero Pero en su casa no. Vaya con vaya, que debe ser su mamá. Ya. ¿Quién es? Usted decía que no había, que anteriormente, no se, o sea, no hacían comidas que ahora no se hacen, sino que siempre han hecho el mismo tipo de comidas. No, porque de antes se hacían otras comidas, pues antes y ahora esas comidas y ahora ya casi. Pero no. ¿qué comidas? Por Bueno, de ejemplo? antes hacían eso, este mote que le decían zapallo con maíz, y ahora eso ya no. O sea, mi abuelita hacía hasta un dulce de mate, hacía unas ensaladas de bledo, de un monte. De Bledo. De bledo hacía ella, ¿no? Se comían esas gualpas así como gusanos que eran. ¿Ya? Sí. Mi abuelita hacía, ¿quién era? ¿Qué quería? El coche decía, no estaba hombre al aire, idiota. Ah, pero yo. No te dije, no me digas. No te preguntó bien. No, yo le dije. ¿Y cómo era eso de la huelpa? Eso las sacaban en las matas de Cádiz cuando las cortaban y yo no sé, ahí se criaban unas gualpas así grandotas que parecían gusanos. Y eso los partían, les sacaban la tripita y los freían tostaditos, quedaban esos animalitos. Qué guapo, Vita. ¿Y eso no es como en el oriente? La verdad es que no sé, pero eso, la abuelita, eso se hacía sacar y se comían eso. Que se comen los gusanos, Son como gusanos, eran. sí, Grandotes, amarillitos. y los tuestan. Y Los están tostaditos, yo no comía eso. ¿Usted no comía de eso? No, yo no. Yo soy mayorcísima para las comidas. Yo de esos animalitos, ni esos conejos, yo no como. De animalitos del monte yo no le como Nada. Nada. Pero anteriormente sí se comía mucho Sí, es que sí se animalito. comen, claro. Ese conejo, la carne es carísima, vale $5 la libra. Pero yo no. Mi marido siempre así coge, pero aquí no comemos ninguno. Nosotros no Ya. comemos. Porque antes se comía todo, armadillo, Sí, mire que la almadilla, eso sí comía yo de antes, pero ya ahora ya no. ya no. Ya no, ya me da asquísimo. Pero es que le Esa da almadilla asco. me da asco, sí, me da Ah, ya. asquísimo, sí. Y esa armadilla, una carne, una partecita, es como la carne de gallina, blanquita, rica la carne. Yo me acuerdo que antes se comía, pero ya ahora ya. Vita. Ya no. Que no, Tiago, No quiero nada. que no. Cuando te digo no, es no. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer, que se nos esté escapando? No, simplemente a ver si no quiere darle un consejo a los jóvenes de ahora. Que valoren, que
que no fumen, que no tomen, que no anden con las drogas, porque por eso estamos más perdidos. Eso es lo que más hay ahorita. Eso es lo que más existe, la droga. Y no se dan cuenta que ellos mismos se están matando. ¿Qué lo dejaríamos entonces? ¿Les parece? Vale. Pues le agradecemos muchísimo, Teresa Trinidad, todo lo que nos ha contado y la paciencia que ha tenido con nosotros. Y nada. ¿Su marido por dónde está? La verdad que no sé, almorzó y se fue, no sé pues si habrá ido para arriba a la finca. A la de mi finca. mamá. Sí, por allá a la finca de mi mamá o no sé para dónde fue. Ya, pues una pena que no le hayamos podido hacer a él también alguna pregunta, ¿no? Bueno, ahí no está. Pero bueno, en otra ocasión podrá ser. Bueno. Muy bien, podemos